Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia modo verano. Euge, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Me encanta este modo verano porque está teniendo mucha repercusión en ustedes. Nos llegan muchos mensajes en las redes sociales. ¿Verdad? Nos encanta hacer este programa porque ustedes hacen preguntas, nos sugieren temas para que también los tratemos en el programa. Así que muchísimas gracias. Y en este modo verano tenemos algunas secciones especiales. Por ejemplo, la sección Escenarios de Ciencia, donde vamos a conocer algún territorio, alguna institución, algún ecosistema donde se cocina ciencia, y en particular nos interesa conocer los territorios donde se hace ciencia con impacto social, ciencia que puede transformarle la vida a la gente. Y hoy en particular vamos a conocer Aves Argentinas. Aves Argentinas es una organización que tiene más de 100 años de historia, Andy. Sí, increíble. Y más de 3.000 socios porque es un tema que le interesa a mucha más gente de la que uno cree. ¿Sí? Es un tema fascinante. En particular vamos a conocer el trabajo que están haciendo con la loica pampeana, una ave emblemática de la pampa argentina. Y también vamos a conocer cómo es en primera persona un avistaje de aves. Espectacular, vamos a verlo. Vamos ya mismo a este nuevo Escenario de Ciencia. En Aves Argentinas trabajo para la conservación de la loica pampeana. Desde Aves Argentinas invitamos a todas las personas a conocer la naturaleza a través de la observación de aves. Pegado al suelo, tuvimos que poner la misma malla con la que construimos la defensa para evitar que entren peludos y zorrinos que habían aprendido a cavar por debajo del cilindro de la malla, y entonces, a pesar de que esté la malla colocada, llegaban al nido y se comían los pichones o los huevos de loica. Pablo, vamos a hablar sobre un proyecto relacionado a la loica pampeana. ¿Nos contás qué es la loica pampeana y cuáles son sus características? Bueno, mira, la loica pampeana es una especie de ave que vive en América del Sur, que supo ocupar los territorios de buena parte de Uruguay y toda la región pampeana argentina, y que a lo largo de la historia reciente, como reacción a nuestro avance sobre la región pampeana para convertir a toda la región en un área de producción, la loica pampeana se fue reduciendo, la distribución geográfica de la especie se fue reduciendo, y hoy tiene poblaciones estables solamente en el entorno de Bahía Blanca, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y hay una pequeña población en el este de Uruguay, en el departamento de Salto. Entonces, de alguna manera la loica nos cuenta una historia de degradación de todo un bioma, de todo un gran conjunto de ambientes, de pastizal, gracias a esa reacción que tuvo por ser una especie muy sensible, ¿no?, a las modificaciones. ¿Por qué es tan sensible y tuvo tanto impacto el avance de la actividad humana y no ocurrió lo mismo con otras especies que a pesar de ese avance no están en peligro de extinción? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Resulta que las aves como grupo de organismos tiene una serie de características que la convierten en un grupo único, ¿no? Primero, se trata de un grupo que tiene muchas especies distintas, y al tener esa variedad de formas de vida ocupan todo tipo de ambientes, todo tipo de nicho ecológico, y algunas se vuelven sumamente sensibles y específicas a determinadas condiciones del ambiente, mientras que otras que pueden ser muy parecidas, de hecho hay una especie que es la loica común, que es muy parecida a la loica pampeana, terminan siendo mucho más plásticas y tolerantes a las modificaciones del ambiente. Lo que sucede con las especies más sensibles es que en buena medida las podemos utilizar como indicadores biológicos, claro, que nos dan cuenta de cuán deteriorado puede estar un ambiente. La loica pampeana es justamente una de las que integra dentro de nuestra avifauna, de la fauna de aves argentina, una de las especies más sensibles, ¿no?, y más específicas de un tipo particular de pastizal. Entonces, el reemplazo de un pastizal por un área de cultivo es algo que la loica no puede resolver y desaparece. Se producen extinciones locales o las poblaciones se tienen que retraer. Viven en el pastizal todo el año. Se alimentan en el pastizal, nidifican en el pastizal, se esconden, se refugian en el pastizal, se agrupan en invierno, forman parejas en verano.
Todo eso lo hace en un ambiente que no tiene árboles, en general no tiene especies leñosas, ¿no? Son todas hierbas. Claro. Y cualquier modificación de la matriz vegetal repercute en la dinámica de las poblaciones de loica, ¿no? Entonces, el reemplazo de pastizales por área de cultivo es algo muy profundo, es un cambio muy profundo para una especie como esa. Pero además es también importante el efecto que pueden generar ciertas formas de producción ganadera. Entonces la ganadería también se vuelve un riesgo, se vuelve una amenaza para especies tan sensibles como la loica pampeana. Claro. Y hay otras especies que acompañan a la loica pampeana, el tordo amarillo, el cauquén colorado, hay otras especies de aves que han seguido ese camino de extinción, de retracción de poblaciones y se han terminado refugiando en los relictos de pastizal que quedan distribuidos a lo largo del país, ¿no? ¿Cómo es la característica de los estudios que hacen sobre la loica pampeana? Bueno, estamos trabajando desde Aves Argentinas en la conservación de la loica pampeana. Eso implica echar mano a todo el conocimiento que ya fue producido sobre esta especie, todo lo que se conoce acerca de la especie, pero también necesitamos conocer algunas características de la especie y del ambiente que todavía no han sido estudiadas, siempre con el objetivo de conservar la especie, de evitar la extinción. Bien. Así que en el campo, que es donde está nuestro laboratorio, trabajamos produciendo conocimiento y aplicando técnicas de manejo, ¿no? Para dar algunos ejemplos, por ejemplo, una forma de producir conocimiento es estudiar cuál es el elenco de depredadores que ataca o depreda los nidos de loica pampeana. Hay algunas referencias acerca de la importancia que tiene el zorro o el gato montés, pero gracias a nuestros trabajos, donde usamos cámaras trampa y sistemas de vigilancia de nido, encontramos que además del gato montés y del zorro se suman el zorrino, el peludo, mamíferos medianos que viven en el pastizal y que en el momento de cría de la loica, que es una ventana temporal de unos 20-25 días, encuentran en el suelo o huevos o pichones que están disponibles y que para una especie como la loica puede llegar a ser muy importante. Si fuera una especie abundante, sería justo, ecológicamente hablando, que cualquiera de estos depredadores tenga acceso a esos nidos y a esos huevos. Claro. Pero estamos hablando de una especie que está al borde de la extinción, entonces generamos la información acerca de quiénes son los que se alimentan de los pichones y huevos de loica y enseguida aplicamos técnicas de protección de nidos que fueron desarrolladas para otras especies de aves también en peligro de extinción y que nosotros logramos modificar y adaptar a la situación concreta de la loica para evitar la depredación. Mirá qué interesante. ¿Y tenés algún otro ejemplo? Me encantó ese ejemplo. Dijiste que tenés varios. ¿Algún otro? Bueno, otra forma de aplicar, de generar conocimiento para después poder aplicarlo en tareas de conservación es saber dónde están las poblaciones o los grupos de loica pampeana en el entorno de Bahía Blanca. Entonces, lo que estuvimos haciendo durante más de un año fue replicar un sistema de monitoreo por rutas que se llevó adelante, el mismo sistema de monitoreo, la misma metodología en la década del 90, en la década 2000, en 2012, 2013 y nosotros ahora 10 años después salimos al campo a ver qué pasó a lo largo del tiempo usando la misma metodología, recorriendo los mismos caminos para saber dónde están los núcleos poblacionales de la loica y cómo fueron cambiando los números, ¿no? La cantidad de individuos. Eso nos arrojó algunos resultados preliminares que son muy preocupantes, ¿no? O sea, con ese último monitoreo que terminamos hace poco, nos dimos cuenta que hubo una reducción del 80% de la distribución y de la cantidad de individuos desde finales de la década del 90 hasta hoy, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es dirigir los esfuerzos de conservación a donde todavía están esos núcleos poblacionales, a donde todavía encontramos grupos de loica en algunos campos que por diferentes razones están haciendo las cosas lo suficientemente bien como para que la loica pueda coexistir con el esquema productivo del campo, ¿no? ¿Ustedes trabajan en colaboración con productores en ese sentido? Sí, la conservación en pastizales sí o sí tiene que tener involucrados o involucramiento de los productores. En Argentina, y te diría que en buena parte del mundo, los pastizales están destinados a la producción. Históricamente son los que nos dieron identidad como país de productor de materias primas, ¿no? Claro. O granos y cereales o carne. Sí. Entonces, lo que quedó de pastizal está en manos privadas y está destinado sobre todo a la ganadería. Así que cualquier iniciativa de conservación que involucre el pastizal como ambiente tiene que
traer de la mano a los productores, si no, no es viable. ¿Cómo imaginás un futuro donde las cosas salen bien? La lógica pampeana es mucho más que un capricho de conservacionistas, ¿no? Es mucho más que una idea romántica, ¿no? De conservar valores originales, naturales. Es la oportunidad de demostrarnos y de demostrar todas las veces que haga falta que es posible montar sobre diferentes territorios sistemas productivos que contemplen las necesidades de esos elementos de la naturaleza. Claro. ¿No? Y hay experiencias exitosas, hay un montón de experiencias exitosas en donde la producción convive con fauna o flora amenazada. Entonces, yo no, digamos, sería absurdo pensar en volver hacia atrás el tiempo y que haya cada vez más extensiones de pastizales naturales con loicas, pero es, te diría, éticamente necesario que cualquier acción de avance de la producción o la intensificación de la producción sobre ambientes donde hay especies como esta, contemple las necesidades de especies como esta. O sea, no es necesario abarcar todo, ¿sí?, para volverlo una matriz homogénea, productiva, súper eficiente. No es necesario. Hay veces que se puede pensar en proteger, en declarar áreas protegidas, hay veces que se puede pensar en que determinados campos se manejen de determinada manera, y con eso no te diría que es el panorama ideal, pero con eso alcanza para que una especie no se extinga, ¿no? Entonces yo creo que la presión va a ir aumentando, los límites entre la producción y la conservación van a ser cada vez más claros y van a ser cada vez más fuertes, pero aún así se puede pensar en esquemas en donde esté todo armonizado, ¿no? La producción y las necesidades productivas de los privados y de un país entero, con las necesidades de conservación también de una sociedad entera, porque es parte de nuestra responsabilidad, ¿no?, como ciudadanos, como Estado, que las especies no se extingan. Entonces, imagino que es posible, porque hay experiencias que lo demuestran. ¿Cuál es el papel de Aves Argentinas en todo esto? ¿Cuál es la importancia de la institución? Hoy Aves Argentinas tiene un departamento científico que nos presta permanentemente asesoramiento sobre cómo hacer las cosas en el campo, pero la segunda parte de la historia, que tiene que ver más con involucrarse con productores, con empresas y con personas de la sociedad, nos dio también herramientas para poder gestionar, ¿no? O sea, la gestión es algo bastante complejo. Yo siempre digo que es como ser intérprete de la ONU, ¿no? Hay que hablar como muchos idiomas. Claro. Y el rol de Aves Argentinas hoy te diría que está mucho más vinculado con la gestión que con la investigación científica. Si bien buena parte de la información que usamos para la lógica y para muchos otros proyectos proviene de la ciencia, lo que hacemos es articular a los científicos con un montón de otros actores que son necesarios para que un proyecto como este llegue a destino, ¿no? Ahora nos vinimos a la Reserva Ecológica Costanera Sur para una salida de observación de aves con el equipo de Aves Argentinas. Primero ponételos como te queden cómodos y con la ruedita del medio ajustalo a donde veas mejor. ¡Qué belleza! ¿Esta ruedita? ¿Cuál ruedita? Esta ruedita. Ah, esta. Ay, ahí está. ¿Dónde está? Ahí lo vi. Ay, se fue. Chao. Contale un poco a la gente dónde estamos y con qué nos podemos encontrar acá. Bueno, acá estamos en la Reserva Ecológica Costanera Sur, en la ciudad de Buenos Aires. Es una reserva, estamos junto al Río de la Plata, que es un verdadero oasis donde podemos encontrar más de 350 especies de aves, que es un montón. Pensá que en todo el país tenemos 1000, tenemos más o menos un tercio de las especies que podemos encontrar acá, y que ofrece la oportunidad para toda la gente que vive en la ciudad, en un ambiente tan urbano, tan
con una dinámica tan especial en lo negativo, ¿no? Poder vincularse con la naturaleza, conocerla, caminar por senderos, como estamos viendo, ¿no? Con sombra, tranquilos, canto de aves. Así que es un lugar maravilloso que nosotros disfrutamos mucho, que buscamos que todos lo puedan disfrutar como nosotros. Qué bueno, ¿y viene gente de todas las edades? Sí, la idea es que es una actividad abierta a todo público, incluso los que nunca en su vida habían observado aves o conocían el lugar. Vienen grupos familiares, vienen jubilados, vienen estudiantes, de todo. La verdad que está muy bueno. La propuesta es que puedan conocer desde cero la naturaleza, viendo tal vez, no buscando conocer las 350 especies que podemos encontrar acá, sino un puñadito nomás, pero que ese puñadito puedan reconocerlo y puedan apreciarlo, todos disfrutarlo. Así que esa es un poco la idea, algo bien iniciativo. Y cuando vuelven a su casa, de repente pueden reconocer en su propio hábitat, cerca de sus casas, esas aves que reconocieron acá. Es que eso va a pasar y es súper interesante, porque después descubren que sin saberlo, en el balcón de su casa o en el jardín o en la plaza del barrio, había un montón de aves que nunca habían notado. Claro. Eso pasa mucho. ¿Qué son aquellos grandotes allá en el medio? Allá hay unos grandotes en el medio. Ese es chajá, está la pareja. ¿Chajá? Sí, ¿Es una pareja? Sí, vemos a uno que está más a la vista y qué bueno. agachada contra el... Sí. Son un montón, mirá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Contar 19, 20, 24. Contar es re importante porque así podemos no solo marcar que vimos una especie, sino estimar poblaciones. Claro, estimar poblaciones. O sea, con los que vi yo, más los que ves vos mañana, los que ve el pasado mañana, a lo largo del tiempo uno puede estimar qué tamaño tienen las poblaciones de aves silvestres en las áreas naturales, que eso es un dato re importante. ¿Y qué decís en este caso en particular acá, que es lo que más sorprende a la gente? Lo que más llama la atención es descubrir la cantidad de especies que hay. Uno, hasta que se involucra en la actividad, conoce un puñadito, las palomas, los halcones, las águilas. Claro. Y cuando uno empieza a ver, a entrenar el ojo y a hilar fino, descubre que no hay una paloma. Tenés 5 o 6 capaz para disfrutar. Claro. Acá mismo, si prestamos atención ahora en un ratito, por ahí escuchamos 3 o 4 diferentes solamente vocalizando. Claro. Y eso llama la atención, porque de golpe ya no es solamente la paloma, es qué paloma es. Claro. Y eso te abre el horizonte a un montón de cosas, porque eso se aplica a toda la naturaleza. Y creo que lo más importante es que como sociedad le demos relevancia a la biodiversidad, que es lo que la crisis que estamos atravesando, que cada vez el mundo es menos biodiverso. Y descubrir esa diversidad no es tan fácil, porque no es algo que se enseña en la escuela, no es algo que sea intuitivo, especialmente para los que vivimos en ciudades. Claro. Entonces es una gran labor de educación que tenemos por delante. Claro. Nosotros como ONG, el Estado por su parte, y los particulares también que le ponen esfuerzo, ¿no? Eso que abrió las alas, ¿qué es? Es una jacana. ¿Jacana se llama? Sí, es una ave playera, o sea, del grupo de las aves playeras, y tiene una adaptación súper piola, que es que los dedos son hiper mega largos y de esa manera puede caminar sobre vegetación flotante. Seguramente es un trabajo que despierta muchas vocaciones científicas también. Imagino que muchos chicos y chicas se van queriendo estudiar la naturaleza. Me recuerda un poco el trabajo de los naturalistas del siglo XIX, si querés, que recorrían la naturaleza y observaban y anotaban, ¿no? Tal cual. Bueno, nuestra propuesta tiene mucho que ver con ese espíritu naturalista, con reencontrarse con la naturaleza y redescubrirla y, bueno, anotar todo, comentar todo, mostrarle todo. Claro. Generalmente formamos gente que por ahí después va y le muestra los bichos, generalmente uno tiene un poco de aprensión, arañas, cucarachas, pero todos tienen un rol en el ecosistema y todos cuando uno los estudia se vuelven fascinantes. Claro. Entonces, sí, bueno, somos un poco bichos raros en ese sentido, pero en el buen sentido. Claro. Y ustedes, por lo que comentaste recién, se infiere que no solo estudian aves, aunque el nombre es Aves Argentinas,
Bien. En realidad es un mucho buen más punto. amplio, ¿no? Nosotros trabajamos en conservación de la naturaleza. Claro. El tema de las aves es lo que nos dio origen hace más de 100 años, 106 años para ser exactos. 106 años. 106 años. Es una de las zonas más antiguas de América. Y lo loco es que cuando uno trabaja en conservación, no podés abocarte a un solo grupo. Claro. Pero como te contaba hace un ratito, las aves nos permiten algo que no todos los grupos de animales o vegetales nos permiten, que es estar familiarizados con ellas. Porque aunque vivas en el lugar más urbano del mundo, pajaritos vas a ver igual. Claro, claro. Por ahí no vas a ver mamíferos, por ahí vas a ver pocos insectos, pero aves vas a tener. En todo el mundo hay alguna especie de ave. Claro. Y eso nos permite que a través de las aves podamos, como un paraguas, abajo de las aves proteger ambientes, otras especies, claro, paisajes y todo lo que contienen. ¿Y a vos, Juan, qué es lo que más te entusiasma de trabajar en Aves Argentinas? Bueno, muchas cosas. Yo, como te contaba, empecé como voluntario, claro, digamos, queriendo hacer mi aporte a la conservación de la naturaleza, que me preocupaba, como muchos, ¿no? Tomar conciencia cuando algo te gusta y descubrís que eso que te gusta está en peligro. Claro. Decís, pucha, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Y bueno, descubrí un lugar de participación, una asociación civil, donde me dieron el espacio para generar proyectos, acompañar otros, y lo que más me entusiasma es ser parte de esa institución en un momento de cambio, en un momento en el que, aunque no haya una conciencia todavía total a nivel sociedad de la importancia que es trabajar temas ambientales, frenar la crisis de biodiversidad, evitar la extinción de especies. Yo creo que estamos en un momento bisagra a nivel sociedad en el que todo eso va a pasar de ser algo marginal a ser algo prioritario. Claro. Y ser parte de ese proceso me genera mucho entusiasmo y mucho orgullo también. De este especial de verano que estamos haciendo, y llega una sección que ya es un clásico, nos encanta, Por Arte de Ciencia con Vale Edelstein. Vale nos ayuda a comprender en unos pocos minutos algunos de los fenómenos más cotidianos. Se llama Por Arte de Ciencia y nos explicó ya, por ejemplo, por qué cambia de color el adornito ese que cambia de color con el clima, sí, o por qué el primer mate hace espumita, y así por delante con varios fenómenos que vamos a ir explicando a lo largo de este verano. Hoy en particular, ¿qué vamos a ver? Hoy hay un fenómeno que a mí me pasa muy seguido, que es que me doy golpes contra los muebles de mi casa. Soy un poco torpe, no calculo bien la distancia. Doy fe, Euge, con todo respeto, que sos un poco torpe en tus movimientos. Te tengo una caída histórica, algún día la vamos a mostrar acá en el día de la todavía no la hemos mostrado. Bueno, aquella vez que me caí en un escenario, me quedó un moretón. Sí. Y ese moretón fue cambiando de color con los días. Se hizo como un arcoíris. Sí, es verdad. Siempre pasa. Hay un mueblecito muy traicionero que es la mesita ratona que uno usa del lado de la cama. Esa yo también. ¿Vos te la das también? Sí, me la puse varias veces. Bueno, los invitamos acá a que todos presten atención si se dan algún golpecito, qué pasa con los colores del moretón. Y si quieren saber la respuesta, Vale Edelstein les cuenta qué pasa con los moretones arcoíris. Vayamos a verlo. Las mesitas ratonas tienen, por crueldad, no cabe duda, la altura de nuestras rodillas. El golpe y consecuente moretón es inevitable. Y eso equivale a tener un arcoíris propio en el cuerpo durante unos días. ¿Por qué? Por arte de ciencia. Claro, la culpa es de la hemoglobina, el pigmento que les da su color a los glóbulos rojos y es responsable del transporte de oxígeno en nuestro organismo. La hemoglobina está formada por 4 cadenas de una proteína, se llama globina, y un grupo hemo que contiene hierro. Entonces, hemoglobina es igual a 4 globinas más un grupo hemo. El arcoíris corporal se va a deber a distintos procesos que sufrirá la hemoglobina a medida que se vaya degradando. Al golpearnos, pueden romperse pequeños vasos sanguíneos. Los glóbulos rojos se filtran por esos capilares rotos y se depositan en el tejido que los rodea. Eso es lo que hace que el moretón se vea negro azulado apenas aparece. Pero una vez fuera de los capilares, los glóbulos rojos dejan de cumplir su función y es momento de reciclar los componentes que pueden reutilizarse. En este caso, el hierro y la globina. Y con el resto los descartamos. Llegan entonces a la zona del golpe los fagocitos, unas células que encapsulan a los glóbulos rojos, como si se los comieran, y de ahí fagocitos.
y entonces los fagocitos comienzan a degradar los glóbulos rojos. En ese proceso se descompone la hemoglobina en globina y el grupo hemo. Luego, del grupo hemo se separa el hierro y se obtiene biliverdina. Esto hace que el moretón pase de negro azulado a verde. Más tarde, la biliverdina pasa a ser bilirrubina, amarillenta, y es cuando el moretón se pone más clarito y casi ni lo vemos. El hierro de la hemoglobina es transportado hasta la médula ósea para formar nuevos glóbulos rojos, o se almacena en el hígado y otros tejidos. La bilirrubina es transportada al hígado, donde es secretada por la bilis. Nada se pierde, todo se transforma y así, finalmente, el moretón desaparece. Por arte de ciencia, al menos hasta el próximo encuentro con la mesita ratón. Se viene una sección que nos encanta. Andy, ¿a vos te gusta hacer experimentos? Claro que sí, me encantan los experimentos. ¿Y cuando eras chico jugabas así en tu casa a hacer cosas raras y a poner las manos en la masa? Hacíamos unos líos en la cocina. Sí, ¿y de dónde sacabas las ideas? En realidad con mi hermana peloteábamos las ideas y mezclábamos cosas, hacíamos roña, suciedad, y me gustan los kits que uno compraba en las jugueterías para montar circuitos eléctricos. Bueno, entonces al Andy de hace muchos años le hubiera encantado esta sección que es Ciencia en Casa, Claro. donde su casa y ustedes son los protagonistas y su casa es un laboratorio, porque en realidad la ciencia es esa manera de ver el mundo. No hace falta altas tecnologías, sino un poco de creatividad e imaginación y poner las manos en la masa. Claro que sí, en este Ciencia en Casa especial va a estar a cargo de enseñarnos experimentos para entender mejor campos electromagnéticos. Nuestro gran columnista de física, el jefe de nuestro laboratorio de física, estoy hablando de Jonathan Pérez. Unos experimentos preciosos que puedes hacer en tu casa para entender mejor esta rama de la física fascinante que es el electromagnetismo. Vayamos a ver entonces los experimentos que puedes hacer en tu casa de la mano de Jonathan Pérez. Mi nombre es Jonathan Pérez, soy licenciado en Ciencias Físicas de Exactas UBA y además soy docente en la UBA, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Mi pasión de alguna manera por lo que hago, por la física, por la ciencia, empezó de bastante chico. Siempre tenía claro que me gustaba lo que tenía que ver con el mundo de la ciencia, con las preguntas, con los números también. Y la verdad es que no sabía muy bien qué carrera quería hacer, pero sabía que quería hacer algo de eso. En mi historia no empecé cursando física, empecé cursando geología, porque me parecía una materia, una carrera que podía estar buena, interesante, con viajes, con salida laboral. Y bueno, y probé esa carrera. Sin embargo, después de un tiempo me di cuenta que si bien me gustaba más lo que tuviera que ver más con matemática. Y finalmente me anoté y cursé la carrera de física, que fue lo que me pareció que mejor cumplía con mi vocación y las cosas que me gustaba hacer. Como una de las cosas que más me gusta es hacer y mostrar experimentos, donde podemos ver cómo funcionan las leyes de la naturaleza, hoy los invito a mi taller para que podamos visualizar cómo interactúan los campos magnéticos con las corrientes eléctricas. Así que ahora, manos a la obra. Para este tutorial vamos a necesitar imanes de neodimio, pilas, alambre de cobre, cable fino, papel de aluminio, cinta aislante, una tijera y un alicate. El primer experimento que vamos a hacer, el más sencillo, necesita usar una pila, que tiene que estar obviamente nueva, cargada, y los imanes que tenemos acá, que son imanes de neodimio bien potentes. Como pueden ver, cuesta mucho separarlos. También vamos a necesitar un poco de alambre, como este, alambre de cobre que sea conductor. Si es grueso, este es de más o menos 1.5 milímetros, tiene la ventaja de que es maleable, le podemos dar una forma y entonces va a quedar con la forma que querramos. Una vez que tenemos un pedazo de alambre cortado, el objetivo es poner la pila sobre los imanes, que el objetivo es que el alambre por un lado toque la punta arriba de la pila y por el otro lado toque los imanes de abajo. ¿Por qué es esto? Porque los imanes, al ser conductores, cierran circuito y en el momento que el alambre toque del lado de arriba y del lado de abajo, se vuelve un circuito cerrado. Esto es un equilibrio entre que tenga la forma adecuada para que no se voltee solo y que a su vez toque abajo a las pilas. Ahí está, ahí podemos ver que gira. Ahí lo logramos. Para el último experimento vamos a usar esto que vemos acá es un tirabuzón, un solenoide, si quieren pensarlo como un resorte de alambre de cobre.
Es importante que este alambre de cobre sea más bien gruesito para que mantenga la forma. Y la otra cosa importante es que no esté barnizado, porque muchas veces los alambres de cobre, los que vienen dentro de los cables, vienen cubiertos por un barniz que los hace que no conduzcan hacia el exterior, que solo circule por adentro. Y acá necesitamos que al contacto esto conduzca. La pregunta es, ¿cómo hicimos para armar esto? Bueno, vamos a mostrarles. Acá tenemos el alambre en bruto, por decir una manera, como bien enrollado, como se puede comprar. Y queremos darle esta forma, y para eso lo que tenemos es, por ejemplo, un palo de escoba. El palo de escoba lo que vamos a usar es el tamaño, el diámetro, que es un diámetro adecuado, y la manija. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a enganchar acá, le ponemos una especie de tope, y después venimos acá y empezamos a girar. Si observan, girando así, lo que vamos a hacer es darle la forma de serpentina o de tirabuzón que necesitamos a todo el alambre que hayamos comprado. Una vez que tenemos armado el tirabuzón, este alambre de cobre, vamos a necesitar una pila y vamos a colocarle un imán así de un lado y otro imán en la punta de atrás. Lo importante es que estos imanes tienen que estar opuestos. O sea, fíjense que si hoy los cercos se atraen, entonces ahí se repelen, y en esta orientación voy a colocarlo del lado de acá abajo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos esto así colocado? Bueno, recuerden que es lo mismo de antes. Aquí hay una pila, la corriente que querría circular de un lado al otro, estos imanes son conductores, pero no hay nada que los conecte. Vamos a probar qué pasa entonces cuando, fíjense, lo ponemos ahí adentro. Fíjense, voy a apoyar una punta. Cuando está apoyando una punta, ahora la pila está en contacto con el alambre, por eso es importante que esto fuera todo conductor y no esté barnizado, pero no puede cerrar circuito porque atrás no está conectado. Yo acá no se mueve, no se mueve, no se mueve. En el momento que lo cierro, ahí está. Ahí anduvo. ¿Quién está arrastrando esta pila? ¿Dónde está el motor de esta pila? O de este trencito, como a veces nos gusta llamarlo. Bueno, es de nuevo la corriente que circula en presencia de imanes. ¿Por qué? Cuando este aparato con imanes y pila incluida está por completo adentro de este bobinado, cierra circuito y entonces circula corriente por esto de alambre enrollado. Al circular corriente por alambre enrollado, esto va generando un electroimán que interactúa con los imanes que tienen la punta, de manera que se atrae con el de adelante, se repele con el de atrás. Por eso era importante cómo los orientábamos, y esto va haciendo mover la pila hasta el final. Hacer experimentos no es solo un acto de divulgación o una manera de divertirse. Los experimentos son la base de la ciencia, y con esto que quiero decir que muchas veces los experimentos vienen antes que la teoría. Quizá a esta altura nosotros hicimos experimentos de teorías ya conocidas, pero estas teorías, estas leyes de la física, fueron descubiertas a partir de experimentos como los que hicimos nosotros. Esto es muy importante y es un ejemplo de, por ejemplo, cuando esperábamos que la espira se orientara según el imán que acercábamos, pero resulta que a veces, depende de cómo lo hagamos, no sucede eso. ¿Y por qué no sucede? Bueno, es cuando hay que empezar a ver con cuidado cuál es el experimento, qué cosas de las que sabíamos funcionan, cuáles no, y cómo encontrar la mejor solución alternativa, siempre basado en la evidencia científica del experimento que hicimos. Por todo esto quiero invitarlos a todos, grandes, chicos, tengan conocimientos previos o no, a que hagan experimentos y sigan haciendo ciencia en casa. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia, y aprovechamos también este modo verano en el que estamos para aprender un poco sobre historia de la cultura argentina. ¿Con quién? Con el mejor, con el profe, con Sergio Buchevsky. Le damos un aplauso. Sergio. Hola. Sergio, ¿cómo va? Gran profe de historia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a hablar un poco nos encanta esta charla así final de cultura argentina.
está bueno, porque aparte es una rama de la historia que se está desarrollando cada vez más. Ya no tan enfocada en próceres, en acontecimientos, sino en lo que se llama historia social, la vida cultural, las cosas cotidianas. En este caso, la cocina. La cocina, me encanta. La cocina, temón, la historia de la cocina lo que argentina. comimos los argentinos. Porque no siempre comimos igual. No, por supuesto que no siempre comimos igual. Aparte, todo cambio histórico implica también un cambio en la manera de comer. Y sí, es que la comida nos hace humanos. sí. No, en serio lo digo. Somos lo que comemos, dicen algunos. Y si somos lo que comemos, ¿qué éramos antes y qué somos ahora? Bueno, acá esto es interesante, ¿no? Porque cuando uno dice qué comían los argentinos, inmediatamente hay que decir, ¿qué comían dónde? ¿Y qué comían quiénes? ¿Quiénes? Porque hay distintos sectores sociales, hay distintas regiones. Bien. Podríamos decir que hay mucha influencia. Mucha influencia, pero en un principio me refiero principio del siglo XIX, cuando recién asomaba la Revolución de Mayo o la Independencia. Ahí se hace mucho hincapié y foco en lo que se tiene como fuente histórica, que tiene que ver con menúes, ¿no? Menús que las clases, las élites, se hacían preparar y que uno podría decir, eso no era la comida argentina, ¿no? Había un famoso chef que se llamaba John Duré, que escribía muchos de esos platos, se llegaban a servir hasta 6 platos además del postre. Mirá. Comer se comía, pero eran comidas muy europeas, ¿no? Que implicaba toda una serie de variantes, pero eso es comida europea propiamente dicha. Y era de la clase alta, digamos. Elite. ¿Pero qué comía el pueblo? ¿Cómo? ¿Qué comía el pueblo? Bueno, ahí está la cosa, ¿no? ¿Qué comía el pueblo? Bueno, hay una enorme influencia de lo que es la comida quechua, la comida del norte. Mirá. ¿no? Porque todos esos preparados, ustedes saben que, por ejemplo, los incas llegaron a conocer 400 variedades de papa. Sí, claro. 400 variedades de papa, y encima habían desarrollado un sistema de disecación de la papa, por lo cual duraba y un día se les ocurrió ponerla en remojo y se volvía a inflar y se la comía. Es el principio del puré instantáneo. Claro. Digamos, ¿no? Ahora, esa influencia se terminó resumiendo en la carbonada, en las empanadas. Para la carbonada me perdí, perdón mi ignorancia. No, Andy, ¿nunca comiste carbonada? No, nunca comí carbonada. Bueno, es una variedad de vegetales, hay también papa, hay carne. ¿Pero era un locro o un caldo? El locro también. Es otro ingrediente, digamos, derivado de esa cultura. Y predominantemente, yo diría, todo el siglo XIX, la carne. Bueno, ese te voy a preguntar. La carne. Entre otras cosas, porque en el territorio argentino había 40 millones de vacas. 40 millones de vacas. Y no eran todas. Había muchas más vacas que argentinos entonces, y argentinas. Obvio. Había muchas más vacas. De hecho, no tenían dueños la mayoría. Ibas y te agarrabas una, te la carneabas y comías. Tal cual. Eso es lo que ocurría. Por lo tanto, uno tendría que hacer la primera diferenciación. Hasta principios del siglo XX, cuando empieza a llegar la inmigración, que traen cada uno su cultura, sus platos, etcétera. Hasta ese momento era enormemente predominante, y en los sectores populares sobre todo, comer carne. Tan es así que antes de que exista el saladero que conservaba la carne, y por supuesto antes de los frigoríficos, matar una vaca era aprovechar muy poco. Claro. Piensen que una vaca puede llegar a tener 280 kilos de carne. ¿Cuánta gente hay que tener para que se coman todo eso? Toda la familia. No, por eso lo que hacían era comerle sobre todo la lengua, el caracú, es lo que tengo leído, y nada más. Lo que querían más que nada era aprovechar el cuero. Claro. Pero están las descripciones de los viajeros que han venido por esta tierra que no lo podían creer la cantidad de carne que se comía. Wow. De hecho, hay una carta que le manda nada más y nada menos que Charles Darwin, en 1833, a su hermana, diciéndole: estoy hecho un verdadero gaucho. Esa carta se llama maravillosa. Estoy hecho un verdadero gaucho. Duermo mirando las estrellas como único techo. Cabalgamos todo el día y no paramos de comer carne desde la mañana hasta la noche, sin otra cosa. Claro. Sin otra cosa. No hubiera ensaladita ahí para acompañar. No, una rúcula. No. La rúcula es en el bafisi. No, pero pan no, trigo. Sí, por supuesto. Claro. Sí, eso es un alimento básico, casi que no se nombra, ¿no? Claro. Ustedes saben que la palabra compañero viene de pan.
Sí. Estas se las tiro así. Esta no sabía. Pero, digamos, por ejemplo, en otras culturas no es tan común comer pan. Acá nos sentamos en una mesa y queremos que nos traigan los panes, la panera. Sí, en Brasil, por ejemplo, te sentás y no traen pan. Y uno no, se te queda traen esperando. arroz. Te traen arroz. Claro, sí, otras cosas. Sí, pero bueno, el pan, por supuesto, no implica eso que en el medio del campo iban a conseguir la forma de hacerlo. Claro. Pero sí existen ya variedades de distintos tipos de harinas de la cultura quechua. Claro. Ahora, en 1858, un tal Mantegazza escribe Cultura del asado. 1858. Mirá. Cultura del asado. Y empieza primero como una queja, diciendo todo el día carne, carne, carne. Pero finalmente, después de hacer una descripción de cómo lo asaban, cómo asaban la carne, que ahora se los digo porque es interesante, termina diciendo, lo único que les puedo decir a favor es que esa carne asada debe ser el bocado más rico del planeta. Bueno. Critica, pero le gustaba. Esa carne Está bien. era de vacas muy bien alimentadas, Claro. libres, etc. Ahora, lo que a él le asombraba era la manera en que se hacía, porque lo que se llamaban vaquerías era ir a buscar alguna vaca, matarla y luego dos formas predominantes de asarla. Una, haciendo una especie de pozo con sus cuchillos, poniendo las brasas ahí, la carne, y arriba tierra, y dejando que eso se hornee, digamos, de alguna manera, como una especie de horno, y comiéndola por fetas. Y lo que decían es, bueno, esta gente es capaz de comerse entre 5 o 6 un ternero completo. La otra era abrir la vaca, ponerle las brasas adentro, cerrarla. No te puedo creer. Y dejar que se hace durante un tiempo. Wow. Y después comerlo. Esto de hacerlo, hubo un momento en que apenas se asaba y luego se asó un poco más, pero la carne se comía muy roja. Claro. Muy roja. Ahora, esto es, digamos, lo que predominantemente durante el siglo XIX se comía. A partir del siglo XX, fines del siglo XIX, con la llegada de los inmigrantes, empieza todo un ciclo de influencias, ¿no? Porque la comida española, piensen que españoles hubo desde mucho antes de que exista la Argentina, pero lo que empieza a llegar es la comida popular española, no la de los conquistadores y las élites. Y los italianos que traen las pastas, que traen la pizza, y que traen platos que parecen de otro país, pero no lo son. Por ejemplo, milanesa a la napolitana. Milanesa, Milán. Napolitana, Nápoles. Es argentino, es absolutamente argentino. Vas a Nápoles, no saben lo que es una milanesa napolitana. Y en Milán tampoco. No viene de ahí, viene de acá, pero le ponen ese tipo de nombres por quienes lo cocinaban, por quienes eran los autores de esos platos. Y piensen que los conventillos convivían todos estos personajes, y entonces de repente una copia, una identidad italiana, etcétera, y el cambio. La pizza argentina no es igual a la pizza italiana, tiene mucho más queso. Y la cultura que va alrededor de la parrilla. Por ejemplo, el ejemplo más interesante es de un tal Natalio Alba, que inventó la proboleta. A ver, me cae bien ese muchacho, contame más. Sí, nos cae muy bien. Él dijo, bueno, ya que todo bicho que camina va para el asador, como decía José Hernández, bueno, ¿cómo hacemos para poner con las brasas un queso? Todos los quesos se derriten, no servían para nada. Va probando este hombre, va haciendo experimentos y descubre una mezcla que sobre todo viene del provolone. Claro. De ahí viene la proboleta, pero es una mezcla un poco más. Bancaba la parrilla y llegó a ganar premios internacionales, etcétera, etcétera. Qué bien, aplausos. Sí. Una historia muy, diría yo, pionera, es la de un hombre que se llamaba el jinete vegetariano. Ya había vegetariano. No, él es considerado el primero vegetariano. Un hombre de Guaymallén, Mendoza, que tenía una estancia a la que le había puesto la vegetariana. A él le hizo mal la carne. Y entonces empezó a comer pan, uvas y manzana. Bueno. Y nada más. Y empezó a decir, esto me hace muy bien, quiso promocionar el tema y entonces se vino en caballo, 1912, en caballo desde Mendoza, 1000 kilómetros, hasta Buenos Aires, diciendo, esto hace muy bien, te hace fuerte, te hace sólido, y promoviendo que se coma de esta manera, y llegó a interesar a la Embajada de Estados Unidos, que dijo, esto nos podría venir bien,
para darle de comer a los soldados. Mirá, no te puedo creer. Mira, Andy es vegetariano y se lo ve bastante saludable. Yo soy vegetariano hace muchos años, sí, pero no sabía que había una en los registros históricos un vegetariano argentino. Yo siempre pensé que argentino y vegetariano era algo así como una contradicción, un oxímoron, pero... Bueno, justamente está en todos los libros de historia porque era una rareza, ¿no? Claro, una rareza absoluta, pero, digamos, esa mixtura que es la llegada de todos los inmigrantes, empieza a generar platos nuevos. Ahora, esos platos vienen de afuera, pero al mismo tiempo están generándose algo nuevo con esa mixtura. Por ejemplo, un ejemplo fuerte es lo que pasó con los panaderos. Ustedes saben que los panaderos, el sindicato de panaderos, era anarquista. Sí. Hicieron una larga huelga, que fue muy reprimida por la policía, condenada por la iglesia, etcétera. ¿Principio del siglo XX esto? Principio del siglo XX. Sí. Y que por eso los nombres, ¿no? Y por eso a lo que se llaman facturas, que factura es hacer algo, ¿no? A ver. Le ponen nombres que tienen que ver con esa huelga y en repudio a las autoridades que los reprimían. Entonces están los vigilantes. Mirá vos. Entonces están las bolas de fraile, están los cañoncitos. Todo tiene que ver con un momento político particular y le ponen esos nombres. La medialuna viene de otra cosa, ¿no? Pero también tiene que ver con... Ustedes vieron la bandera de Turquía, ¿no? Sí. Bueno, algunos turcos que se metieron en eso, la medialuna tiene que ver con eso. Mirá, cuánta mezcla de... Mucha mezcla y finalmente... Sergio. Sí, decime. No, tengo una pregunta de ¿cuándo el asado se volvió también popular en las clases altas? No, eso fue siempre. Siempre. Eso fue siempre, porque piensen que, por ejemplo, el mismo José Hernández, ¿no? O uno de los terratenientes de Pueyrredón, ellos convivían con la gauchada y también comían. Lo de comer carne es absolutamente transversal. Okay. 40 millones de vacas daba lugar a que justamente problema de alimentación no hubiera. Finalmente, lo que sí pasó fue que cuando se empezó a exportar en los frigoríficos, el principal comprador de la carne argentina, que se convirtió en número 1 en la exportación de carne mundial, eran los ingleses. Y no querían carne que tuviera hueso. Porque le estás vendiendo carne y la estás pesando y le estás vendiendo hueso. Entonces todo lo que tuviera hueso no lo querían y así es como sobraba el asado, que le da el nombre a todo. Entiendo. Y entonces los mismos trabajadores de la carne, los trabajadores de los frigoríficos, asaban lo que iba sobrando. Que era la tira de asado. Que era la tira de asado, que es riquísima. Bueno, así surge de los retazos de lo que no van a comer los que vamos a exportar, el tema del asado como surgimiento, digamos. Después tiene una evolución posterior, la cocina, que la podríamos resumir de la siguiente forma. Porque asado las mujeres hacían también, ¿eh? Yo sé hacer asado. Esto de que el asado lo hace el hombre, yo les diría que es bastante nuevo. Es una cosa que tiene que ver con cuando la mujer se empieza a especializar en la cocina como ama de casa, surge el tema de las cocineras por los medios de comunicación. ¿No? Cocineras que explican cómo cocinar. ¿Saben cómo? Les digo muy corto esa historia, pero tiene que ver con la llegada del gas a los domicilios. Y para promocionar que la gente cocine con gas y no cocine con leña, aparece una señora que se llamaba Doña Petrona C. de Gandulfo. Hermoso, hermoso que sea esa la razón, no la sabía, me encanta. Promocionar que se cocine con gas, y entonces empezaba a dar ideas de qué cosas se podían cocinar con gas. Bueno, ella tuvo un éxito, 50 años estuvo en los medios, y el libro de ella, Las recetas de cocina de Doña Petrona C. de Gandulfo, es uno de los libros más vendidos de la historia argentina. Estaba en mi casa, estaba en la infancia. Mi abuela cocinaba con Doña Petrona. Bueno, yo creo que si revisan un poco todas las casas tenían eso. Después, por supuesto, proliferó a un montón de otros ambientes. Y la vuelta de tuerca posterior que vino fue la de facilitarle a la mujer, yo sé que lo que estoy diciendo es machista, pero así se decía, facilitarle a la mujer el tema de la cocina. Y entonces empieza a cambiar la cultura de cómo se come en la Argentina con no solamente recetas fáciles, sino rápidas, con comidas preparadas, con, no sé, la polenta que con un hervor de 1 minuto ya está hecha. Bueno, eso ya nos pone a nosotros en línea con lo que ocurre en Europa y Estados Unidos. Pero si tuviéramos que resumir, lo más propio de la Argentina es la comida del norte y, sin duda, el asado. Espectacular. Otro capítulo de la historia de la cultura argentina con el profe Sergio Wisniewski. Espectacular, aprendí un montón. Me encanta, pero ya de verano con estas clases con el profe.
Me dio un poquito de hambre. Buen provecho. Bien, bueno, vamos a cerrar entonces la semana que viene, así comamos un poquito algo. Dale, vamos, nos vamos terminando porque se nos fue este hermoso programa de la Liga de la Ciencia en modo verano. Terminamos bien arriba con Sergio Wisniewski. Nos vemos la semana que viene, ¿eh? Chau, chau. Chao, hasta la semana que viene. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es